Orientación vocacional en el sujeto con discapacidad. Orientación vocacional es un proceso de aprendizaje para aquellos sujetos que están atravesando una etapa decisiva. La orientación debe favorecer el desarrollo vocacional, potenciando el autoconocimiento y el conocimiento del medio en el que se relaciona el sujeto. En el caso específico del adolescente con discapacidad y sus padres, esta etapa se caracteriza por poseer incidencias particulares, es decir, todos los conflictos que comúnmente atraviesa un adolescente, se viven de manera más intensificada en el joven con discapacidad. En este periodo se reactualiza aquella herida provocada antes la confirmación del diagnóstico. Aquí surge la pregunta: ¿qué sucederá con nuestro hijo cuando ya no estemos? Blanca Núñez manifiesta que con la adolescencia una vez más se abre esa vieja herida, que supone emprender un proceso de elaboración y aceptación de su condición de discapacitado. Deberá hacer una lenta discriminación entre lo que no puede y lo que puede. El concepto de inclusión implica, a diferencia del de integración, hacer foco en el contexto y en cómo éste impacta en cada sujeto. Cuando hablamos del contexto nos referimos no solo al contexto familiar, social, educativo en el cual la persona se desarrolla, sino a que el contexto somos también nosotros en el día a día. Aspiramos a que los orientadores se planteen cuáles son los recursos comunicacionales requeridos por la singularidad del consultante. La Ley para las Personas con Discapacidad afirma que las personas con discapacidad son aquellas que presentan alguna disfunción o ausencia de sus capacidades que al interactuar con diversas barreras le implican desventajas que dificultan o impiden su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la UNESCO garantiza que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos humanos que todos los demás. La construcción subjetiva del sujeto con discapacidad. La subjetividad es todo lo que concierne a un sujeto distinto de otros. Marcelo Rocha sostiene que la estructura subjetiva de las personas con discapacidad debe pensarse desde la perspectiva que la discapacidad no es lo que causa a un sujeto, sino que ésta deja huellas psíquicas en él, que serán parte componente de su yo, y que podrá o no causar efectos o síntomas en el sujeto que la padece. Martha Schorn expresa que todo sujeto que porta una discapacidad debe ser considerado como un ser deseante, pensante y actuante. Si se lo concibe como un ser distinto, se lo mantiene en una condición infrahumana. Transición al mundo adulto del sujeto con discapacidad. En el caso de la orientación vocacional en personas con discapacidad, la atención debe ser oportuna y eficiente para el logro de la autonomía e integración de la persona como ciudadano activo y trabajador en la sociedad. A partir de normativas internacionales y nacionales, las personas con discapacidad lograron estar situadas en el campo de los derechos humanos. Hoy nos interesan particularmente los artículos 8 sobre la toma de conciencia, el artículo 24 sobre el derecho a la educación y el artículo 27, referido al trabajo y empleo. La situación en nuestro país en cuanto a las propuestas a nivel ocupacional que se les brinda a estas personas se desglosan en Ley Nacional contemplada en la Ley Integral de Prestaciones Básicas 22.431, con sus adaptaciones provinciales correspondientes, talleres protegidos, amparados en la Ley Nacional 24.901.
Propuestas y proyectos de las organizaciones del tercer sector que se comprenden en las siguientes prácticas: empleo con apoyo, programas de bolsas de trabajo para personas con discapacidad, cursos y capacitaciones laborales para mejorar las oportunidades de inserción, campañas de concientización social empresarial en pos de la empleabilidad de estas personas. Un dato que corresponde a la Argentina y no se puede dejar de señalar es la inauguración en el año 2010 de la primera área a nivel nacional de orientación vocacional ocupacional en Apora. El ser humano, tenga o no discapacidad, debe ser, ante todo, un ser que pueda habitar el mundo, creando su propio proyecto. Esa es la difícil apuesta.